Ahorita hice el comentario de los sectores que se están quejando cómo está siendo golpeada la economía nacional, la economía doméstica, la economía individual con el COVID-19 por la paralización que hemos tenido. Ha sido un cambio mundial, no solo ha sido República Dominicana. Pero para hablarnos con más certeza de ello, tenemos esta semana a nuestro querido amigo ya de la hora en conferencia, porque forma parte ya de la familia, nos da su apoyo. Tenemos a Robert Silverio, economista y asesor en finanzas empresariales. Buenos días a Robert Silverio, gracias por sacarte su tiempo y vamos a escuchar estos consejos. Nos va a hacer un esbozo de cómo ha afectado la economía, pero también hay buenos consejos, guías, instrucciones de cómo debemos manejarnos en este tiempo de pandemia en lo que a nuestra economía se refiere. Hola, muy buenos días a los radioescuchas de la hora en conferencia. Muchas gracias, Victoria Espinosa, por invitarme nuevamente a colaborar en este tan escuchado programa de radio. En el día de hoy voy a colaborar sobre los temas de economía y de finanzas. Para los que no me conocen, yo soy Robert Silverio. Tengo un proyecto en las redes sociales y mi canal de YouTube, que pueden seguirme como RS Economic, terminando con C. Estoy tratando temas de economía y de finanzas, ayudando a pymes y a personas a que utilicen los recursos de manera más adecuada. También brindando información y educando a las personas en materia de economía y del uso de los recursos, ya sea en sus finanzas personales o en las de sus negocios. En el tema de hoy que vamos a tratar sobre el impacto de la pandemia del COVID en la economía dominicana, esta ha tenido un impacto negativo en una gran parte de los indicadores económicos, entre los cuales podemos citar lo que es la reducción del flujo turístico acumulado. En los meses que la pandemia inició, que fue en realidad en los meses de abril y marzo, hubo una reducción de el 43.4% del flujo de turistas que llegó al país, siendo este un número de viajeros que llegó entre los aeropuertos dominicanos fue de 1.067.747 viajeros, lo cual representa un menos 43%. Obviamente eso tiene un impacto en que los aeropuertos estaban cerrados y simplemente la cantidad total de viajeros fue de 1.392.676. Obviamente esto tuvo un impacto que estaban cerrados los hoteles, y obviamente esos hoteles también tenían sus empleados, tuvieron que suspenderlo o cancelar a muchos de esos trabajadores. Igual negocios de restaurantes, bares y negocios de entretenimiento fueron los que tuvieron el mayor impacto económico por el cierre de la economía y el cierre de las fronteras a través de los aeropuertos, que no permitían el acceso de turistas ni de personas de otros países. El mercado de trabajo también ha tenido un impacto negativo. Estuve viendo las estadísticas de la TCS, que es la Tesorería de la Seguridad Social, que maneja toda la parte de los empleos formales en nuestro país. En junio del 2020 se presentan estadísticas que muestran una gran reducción tanto de empleos formales
como de empleadores. Por ejemplo, en el 2019, en junio del 2019, los empleos formales eran 2.226.338, mientras que en junio del 2020 el total de empleos formales era tan solo de 1.912.405 empleos, lo que refleja una reducción de menos 313.933 personas que ya no están trabajando, en referencia al año 2019. Entre lo que también podemos citar que los empleadores han sido reducidos también. En junio del 2019 existían 88.908 empleadores formales que pagaban sus impuestos ante la Tesorería de la Seguridad Social, TCS, en nuestro país, y en junio del 2020 este número terminó en 79.826, lo que refleja que se han reducido 9.082 empleadores. Si tomamos en referencia a junio del 2019 comparándolo con este junio. También al 30 de junio de este año también existía un número de que el 17.83% de los empleados tenían ingresos por debajo de los 10.001 pesos. Esas estadísticas se muestran y pueden ser analizadas por cualquier persona. Los invito a que busquen esta información. También otro de los impactos negativos, aunque no tan negativos como los anteriores expuestos o comentados, ha sido la parte de las remesas recibidas. Regularmente las remesas en nuestro país son enviadas por los dominicanos no residentes en países como son en Estados Unidos, en Europa, específicamente más en España, Italia y otros países. De enero a junio del 2019 recibimos 3.457.354 millones de dólares, mientras que en enero a junio del 2020 hemos recibido 3.474.850, lo que refleja una reducción de 17.495.2 millones de dólares. Esto es muy alentador. Sin embargo, la parte de las exportaciones también se han visto reducidas porque muchas empresas y muchos países han cerrado sus fronteras para proteger la salud de sus nacionales. El impacto básicamente de los hogares dominicanos se siente a través del desempleo. El desempleo se estima, muchos economistas estiman que será de un 12% en este año y que la tasa del dólar se proyecta finalizar en 61 pesos por un dólar. Obviamente todo esto tiene un impacto también en el aumento de los productos de primera necesidad y también en la reducción de los ahorros y los fondos de emergencia de los hogares dominicanos, porque todo esto reduce la capacidad de pago y de que el dominicano pueda cumplir con los compromisos que tenga o que haya tenido hasta antes de la pandemia, durante la pandemia y post pandemia. Obviamente también los dominicanos han visto un cambio en el consumo, dando un mayor número y un mayor gasto a los que son consumos de gastos en salud o de materiales
preventivos como son los tapabocas, también la parte de las manitas limpias o los antibacteriales y el alcohol, los guantes también, para así proteger a la familia, porque es un virus que se expande de manera muy rápida. También, obviamente, han tenido que utilizar los servicios de salud en clínicas privadas y esto ha cambiado la forma en cómo debemos priorizar lo que son los casos esenciales en un presupuesto familiar. Porque también recuerden que las clínicas actualmente están en un nivel de una gran demanda y tienen poca oferta. Porque con esta crisis, esta pandemia, muchas clínicas han estado con sus áreas y sus habitaciones y sus camas ocupadas por personas. Y los montos ascienden a montos exorbitantes para un presupuesto familiar y una persona que no tenga seguro médico, cobrando desde 50,000 hasta por encima de 100,000 pesos por atender a una persona que venga, que le llegue a la clínica con esa situación, con esa enfermedad del COVID. También teniendo en consideración que las pruebas han sido una situación difícil en el gobierno, hemos tenido que utilizar servicios privados para poder hacernos las pruebas y no utilizar los servicios públicos porque también existe un mayor riesgo de contagio. En esa situación, si una persona se expone a la familia y a todos los integrantes de la familia, especialmente las personas que tienen más propensión a contraer la enfermedad y a tener problemas de salud, que son las personas que tienen problemas de presión alta, de diabetes, personas mayores, personas que tienen problemas respiratorios y de asma, o personas que tengan enfermedades tales como cáncer, VIH y otro tipo de enfermedades que son de alto riesgo. En este caso, lo ideal es que las familias y las personas hagan un replanteo de los gastos que manejan en su familia. Yo les recomiendo que busquen lápiz y papel y establezcan principalmente cuáles son las fuentes de ingreso que tienen, si tienen empleos formales o tienen un negocio que le da una fuente de ingresos, aunque no sea fija, pero pueden proyectarlo. Y dividir los gastos en renglones. Los renglones más importantes en estas fechas de pandemia y de crisis son los renglones de gastos esenciales. ¿Cuáles serían los gastos esenciales? Los gastos esenciales serían los gastos de alimentación de la familia, los gastos de vivienda y los gastos relacionados con la salud. Todo lo concerniente a medicinas y gastos médicos que le permitan a la persona subsistir. Obviamente, en un segundo renglón estarían las deudas, pero recuerden que las deudas siempre pueden mantenerse ahí. Obviamente, si tienes deudas con bancos o con entidades financieras, lo ideal es que hagas un acuerdo de pago o le expliques que vas a verte en situación de que vas a aplazar o vas a mover la fecha de pago y dile la situación que tienes, trata de exponer la situación con tu oficial de cuenta y exprésale que tienes la mejor disposición de pagar, sin embargo actualmente no tienes las fuentes de ingreso
o la generación propiamente de recursos que te permita a ti pagar esa deuda, ese compromiso que tú has adquirido en esa entidad financiera, y lo ideal es que quieras pagar. Si el banco, la entidad financiera, entiende y ve que tú quieres pagar, obviamente ellos quieren también que tú pagues, porque ellos también tienen que manejar unos índices de morosidad que tienen que ser bajos, que son los impagos que ellos manejan mensualmente y trimestralmente. Por lo que es de mucha importancia que tengas esto en consideración a la hora de que vayas a programar los pagos y las deudas que vayas teniendo. Otra de las recomendaciones es reducir los gastos que no sean prioritarios y las compras que no sean urgentes. Lo que no sean gastos esenciales, como lo tratamos, la parte de la alimentación, la vivienda y las medicinas o gastos de salud. Lo importante es que tengas el control del efectivo, del dinero que entra a tu casa. Pueden hacer un ejercicio si los dos están trabajando. Si uno de los dos no está trabajando, obviamente tienes que tener más cuidado cómo hacen el gasto en la casa. También, obviamente, es importante que tengan una parte de esos ingresos guardados en la casa por si surge una emergencia familiar, cuestión de que puedan hacer frente a esa situación. Y si tienen tarjetas de crédito, ahí pueden utilizarlas, siempre teniendo un rejuego con el pago de la tarjeta. Yo siempre recomiendo que hagan 2 pagos parciales y que no utilicen todas las tarjetas de crédito. Utilicen una o 2 máximo, cuestión de que tengan un control en las fechas de pago y puedan ir abonándole a la tarjeta. Lo ideal es tú hacer 2 pagos parciales. Si tienes una fuente de ingreso fija, si tienes un empleo, puedes hacerlo así. En una quincena pagas la mitad y en la otra quincena la otra mitad. Y así cubres el pago total antes de la fecha de pago. O sea, el pago del corte, de lo que hayas consumido en el corte de la tarjeta. También siempre es importante tratar de buscar fuentes de ingresos externas y diversas que te permitan a ti tu poder pagar o comprar alimentos o cosas necesarias, ayudar para poder pagar el alquiler o pagar el préstamo si tienes un préstamo hipotecario para poder vivir. También es parte muy importante seguir aumentando las fuentes de ingresos, pero también no olvidarse de la parte de los ahorros y los fondos de emergencia. Recuérdense que el fondo de emergencia te permitirá a ti subsistir por un tiempo X de acuerdo al nivel de ingresos y a la capacidad de pago que tengas. Obviamente, a menor nivel de endeudamiento tienes una mayor capacidad de pago y por ende también puedes tener unos niveles de ahorro más altos, que te permitirán también en otro momento, obviamente, que la situación económica esté mejor, que puedas hacer inversiones financieras, tanto en entidades bancarias como en la bolsa de valores de nuestro país, a través de lo que es los puestos de bolsas o los fondos de inversión, que te permitirán a ti diversificar la forma
la paleta de inversiones, de instrumentos de inversión que te permitirán a ti, tú, estar tranquilo y tener una forma de inversión que te permitirá a ti tener ingresos pasivos en un futuro. También cabe destacar que lo ideal también es ir reduciendo los gastos hormigas. ¿Qué son los gastos hormigas? Los gastos hormigas en un presupuesto personal o familiar serían los gastos que no son esenciales, como por ejemplo comprar picaderas, fumar, café, las salidas fuera de la casa y las compras en restaurantes y en establecimientos de diversión. Esos son los gastos hormigas. Tú puedes determinar de tu presupuesto qué se va en esos tipos de gastos e ir reduciéndolos con el tiempo, y obviamente también las condiciones de la sociedad actualmente no está para que las personas estén expuestas yendo a esos tipos de lugares. Lo ideal es que vayas a tu trabajo, te protejas, te cuides, cuides a tu familia, y si tienes que ir al supermercado, vas o vas a un mercado, pero igual te proteges. Un tips también muy importante es cuando vayas a hacer las compras de tu casa de los alimentos, siempre hacer una lista de lo que no está en la nevera, de lo que no está en los gabinetes, de lo que no, de la provisión que no tienes y que obviamente vas a consumir, que son alimentos de primera necesidad, tales como el arroz, el pollo, el huevo, la parte de la leche, todos los comestibles o los artículos perecederos que en situaciones de cualquier emergencia, de cualquier ciclón, de cualquier catástrofe que pueda surgir, aparte de lo del COVID, tenemos que estar protegidos. Recuérdense también que estamos ahora mismo en la temporada ciclónica. La semana pasada tuvimos la tormenta Isaías que golpeó parte de nuestro país, y que tenemos que tratar de tener el chip y la mente de que puede suceder otro tipo de tormenta o de huracán que puede poner en riesgo la vida y nuestros activos. Siempre saber que en ese momento no es un buen momento para hacer, por ejemplo, inversiones de comprar un vehículo. Eso es una inversión que es una deuda mala en ese momento, porque obviamente es a menos que ese vehículo tú lo pongas y lo rentes para que te dé parte o la totalidad de la cuota que vas a pagar en el préstamo. Si es un vehículo para consumo personal, para uso personal, recuerda que siempre es un pasivo. Un pasivo porque quita dinero de tu bolsillo. Vas a tener que pagar seguro, vas a tener que pagar lo que es el mantenimiento, pagar la gasolina o la energía que utilice el vehículo, vas a tener que tener licencia, vas a tener que pagar cualquier situación que tengas con el vehículo, de que se te dañe. Son muchos gastos que en realidad las personas no ven en el momento y se llevan del gusto o de las ofertas que tienen las entidades financieras y bancarias en nuestro país, y toman el préstamo. Toman un préstamo para comprarse un vehículo que utilizan personal. Esas son deudas malas. Las deudas buenas son las que por medio de esa deuda puedes tú obtener fuentes de ingreso, ya sea activas, de que tú tengas un negocio y que tengas que trabajar, o pasivas,
de que no tengas que estar frente a un negocio, pero sí te da parte de esos recursos para que tú puedas pagar esa deuda o parte de la deuda a través de ese interés o ese ingreso que vas teniendo de esto, y así puedas hacer frente a ese compromiso financiero. También, obviamente, una de las empresas o de los sectores más golpeados con esta crisis del COVID han sido los microempresarios y los pequeños y medianos negocios, que han visto mermado su negocio y el accionar de que puedan hacer o brindar o darle el servicio. Entre los negocios que han sido más afectados podemos citar la parte de los colmados, los salones de belleza y los barberos, las personas artesanas, los consultores independientes, los agricultores, los colegios privados, las veterinarias, los ebanistas, las carnicerías, los masajistas, los negocios de gimnasio, los sectores de la construcción e inmobiliarios, las empresas de repuestos y autoadornos y mecánica automotriz, y las microempresas lideradas por mujeres solteras y de subsistencia, y las microempresas lideradas por personas con discapacidad, migrantes y población LGBT. Para esto, obviamente, nuestro próximo gobierno tendrá que tomar medidas que incentiven y generen la situación de negocio, de que se pueda reactivar la economía, crear más fuentes de empleo y condiciones económicas para que las personas puedan ir pagando parte de sus ingresos en lo que son impuestos, obviamente, pero mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos del país, dando servicios de más calidad, un servicio de salud mejor, un servicio de la educación dominicana mejor, mejores condiciones para los servidores públicos, como son las enfermeras, los doctores, los policías, los militares, los profesores. Todos esos necesitan mejores condiciones socioeconómicas, y obviamente eso se ve reflejado en sus familias, en los hogares y en reactivar la economía, porque eso también aumenta lo que es el consumo y la demanda que se da a través de los negocios, el consumo, y que las personas puedan realizar su vida habitual, obviamente teniendo en consideración esa situación de la pandemia y del impacto que esto ha tenido en las MIPYMES de nuestro país, que esperamos que en el último trimestre del año sea más favorable en referencia a lo que estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo ahora es obviamente un impacto económico negativo sobre la generación de los negocios, la subsistencia, que no se han generado las fuentes de ingresos y de que las personas puedan estar libremente por las calles y realizar sus actividades propiamente como lo hacíamos antes de que iniciara esta pandemia del COVID-19. Les recomiendo a todos ustedes que siempre traten de indagar, de buscar información, de educarse en materia de economía y de finanzas. Pueden seguirme por las redes sociales. Estoy como RS Economic, terminando con C. Pueden buscarme en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Twitter como Economic RS. Agradezco nuevamente la invitación. Espero estar de nuevo
por aquí con ustedes y ayudarlos a que podamos salir de esta crisis todos juntos. Mi nombre es Robert Silverio, RS Economic, y recuerda, edúcate y planifícate y tendrás unas finanzas más saludables. Hasta la próxima. Bien, así finalizamos esta entrega de esta semana. Gracias a Robert Silverio por haber dedicado de su tiempo para todos nuestros amigos oyentes de La Hora en Conferencia.